Bien, buenos días. Bastantes alumnos, muy bien, qué gusto. Mi nombre es Luis Isiguaylas Castillo, abogado de profesión. 10 años he laborado en el OCE hasta diciembre. Y bueno, entre otros, asesorando pues a la hora encargada de contrataciones del OCE. Venimos a conversar el día de hoy sobre expediente de contratación. Antes que nada, quisiera ver cuántos ya están trabajando en las entidades. Si pudieran levantar todos, a efectos de ver, no todos, ¿no es cierto? ¿Cuántos trabajan en logística? Muy bien, varios. ¿Cuántos trabajan, están iniciándose? Recién están viendo contrataciones. 1, 2, ya, muy bien. Vamos a empezar este tema, expediente de contratación y determinación de valor referencial, teniendo en cuenta primero, ¿ven ahí? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Un poquito claro? A ver, la luz. A ver, ¿cómo? Ya, yo les leo. Bien. Antes que nada, incluso a nuestros amigos de logística o nuestros amigos que ya están trabajando en entidades, algo que siempre en las exposiciones donde voy busco dejar claro, y es la importancia de los pronunciamientos y de las opiniones. Señores, sé que ustedes ya han visto etapa de programación, ¿no? Planificación, presupuesto. Acá hay muchos abogados, varios abogados. Nosotros sabemos pues, que cuando estamos ante especialidades como derecho civil, derecho penal, podemos llenar todo el auditorio con libros y nos faltaría espacio. Pero en contrataciones, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra norma, nuestra ley, nuestro reglamento, algunos libros, pocos, pero básicamente lo que tenemos que hacer uso es de los precedentes administrativos y que son de carácter obligatorio. Aquí me gustaría compartir opinión con los amigos de logística o los amigos que trabajan en las entidades, en razón a que a veces escucho que los pronunciamientos no son obligatorios o que las opiniones no son obligatorias. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Discrecionalidad del comité, discrecionalidad del órgano encargado de contrataciones. Así no se maneja la administración pública, sino en base al principio de legalidad. Los pronunciamientos, según la tercera disposición complementaria final del reglamento de la ley de contrataciones, señalan que son precedente administrativo de carácter obligatorio. Alguna vez escuché que señalaba así, pero esto es para una determinada situación. Señores, esos son criterios que lo da el organismo oficial, el OCE, que son de cumplimiento obligatorio y que tenemos que manejar. A ustedes, la institución, les va a alcanzar un trabajo que he desarrollado de más de 600 pronunciamientos a su plataforma virtual. ¿Ya? Y es un material, estoy seguro que les va a servir, porque ahí van a encontrar soluciones a casuísticas diarias que ustedes tienen en el desarrollo de su trabajo. Casuística diaria, común, ¿de acuerdo? Me dicen que le van a colgar a su virtual. Ahora bien, sobre las opiniones, también escucho decir que las opiniones no son obligatorias, pero por supuesto que sí son obligatorias, porque el artículo 56 de la ley señala que el organismo que tiene la facultad, la competencia para señalar los alcances de la norma, ¿de acuerdo? Para integrar normas, es el órgano encargado de contrataciones. No hay más. No es Isiguaylas que viene acá a decirles una posición, no es ningún capacitador lo que prevalece. Lo que prevalece está en los pronunciamientos y opiniones, independientemente estemos o no de acuerdo. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Acá también tocaremos algunos puntos y diremos no estamos de acuerdo. Pero lo que se tiene que seguir es lo que señalan, y tenemos que tener el hábito
de revisar pronunciamientos y opiniones. Sobre las resoluciones del tribunal, los que es precedente de carácter obligatorio son los acuerdos de sala plena. Ojalá que con los nuevos vocales que ingresen pues se explote positivamente esto y contribuyan a darnos mayores elementos para poder trabajar. Entonces, claro esta situación, amigos, vamos hoy día, por ejemplo, a tocar un tema que es muy importante y es un cuello de botella, y vamos a explicar algunos tips, algunas casuísticas sobre los requisitos técnicos mínimos. Nosotros sabemos que la elaboración de los requisitos técnicos mínimos actualmente constituye uno de los elementos, cuello de botella para demorar las contrataciones, ¿de acuerdo? Porque no se manejan precisamente qué es lo que queremos y en base a los pronunciamientos. Muy bien, teniendo claro estas pautas, vamos a entrar a nuestro tema, y es expediente de contratación. Muy bien. Ustedes han visto ya plan anual, ¿no? Plan operativo institucional, plan estratégico institucional. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, un plan operativo institucional? ¿Cómo hacemos? Muchas veces copiamos lo del año anterior. Y a veces, por ejemplo, si quiero una vacuna para una determinada zona sobre el EPA, sabemos que en un año, por ejemplo, hay determinada cantidad de medicina, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, aparte que no llega ayuda oportuna, existe mortandad y luego al siguiente año ya no será la misma cantidad. Pero ¿qué decimos en el plan operativo institucional? ¿Cuánto necesitamos el año pasado? 50.000. ¿Y ahora? 50.000. ¿Y qué es lo que variamos? El año 2010, 2011. Y muchas veces ese error del plan operativo institucional lo arrastramos en el presupuesto institucional. Y ese error se va trasladando ya luego al plan anual. Por ello es muy importante que se haga un verdadero trabajo de la determinación de las necesidades de acuerdo a lo que se va desarrollando año a año. Muy bien. Tenemos este instrumento de proyecto de contratación señalando primeramente cuál es el objetivo de la ley. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Y es maximizar el valor del dinero. Maximizar el valor del dinero. Por ejemplo, yo tomo un taxi del punto A al punto B y me cobran 10 soles. Luego, al día siguiente, mi hermano, el mismo taxi, el mismo chofer, la misma ruta, le cobran 7 soles. ¿Quién ha maximizado mejor el dinero? Mi hermano. Esta situación de maximizar el valor del dinero no va a significar buscar el menor precio, necesariamente. Ese es uno de los problemas que tenemos como institución. Y verdad, lo barato nos sale caro. Lo barato nos sale caro. A ver, nuestros amigos de logística, mayormente se determina el precio más bajo o no. ¿Usted, joven, trabaja en logística? ¿Sí o no? Sí, no mientas, hermano, no tienes que no mentir. Sí, así. Desfógate, acá te puedes indicar todo lo que no puedes decir en el trabajo. Sí, pues efectivamente. Es más, vamos a ver que al último solo utilizamos cotizaciones, ¿sí o no? Cotizaciones y eso que la tendencia va a que busquemos, ya lo vamos a ver, contrastar para la determinación de valor referencial determinadas fuentes, pero con la anuencia del organismo supervisor
llegamos a determinar solo con cotizaciones? Porque la norma señala, y ya lo vamos a ver, que lo que tenemos que emplear son dos fuentes. Y excepcionalmente, como una directiva también señala una fuente, pero tiene que sustentarlo. Pero en la vida real, la excepción se ha hecho la regla. Y nunca les llega notificación de loces, ¿sí o no? Nunca les llega, porque ya hay pronunciamientos que ya lo vamos a explicar, un tema muy interesante. Entonces, estamos viendo pues que maximizar el valor del dinero, muy bien, efectivamente significa sacarle el mejor provecho de qué es lo que vamos a contratar. Sacarle el mejor provecho. ¿De acuerdo? Pero ahí vamos a tener que ver, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Un vaso de agua, por ejemplo, o una botella de agua, vale 3 soles, por ejemplo. Esa misma botella de agua, por ejemplo, en una zona donde ha habido emergencia y hay escasez, vale, por ejemplo, 6 soles. Eso no significa que haya sobrevaloración, porque hay escasez. No hay sobrevaluación cuando tú puedas sustentar. Cuando puedas sustentar válidamente el costo de la transacción, no hay sobrevaloración. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, no es lo mismo contratar entre privados y contratar con la entidad. Porque con la entidad tenemos que decirle, oiga, tienes que presentar una garantía de seriedad de oferta. En su caso, presentar una garantía de fiel cumplimiento. Una serie de gastos que va a tener que asumir el contratista y incluirlo en el valor referencial. ¿No es cierto? Va a tener que incluirlo. Será más, ¿no es cierto? Será más. Más aún, también, ¿qué es lo que carga el contratista? El hecho que la entidad no le pague a tiempo. A ver, ¿quién trabaja en logística? Usted también trabaja en logística, ¿no? ¿Su entidad paga? ¿Usted sí? Nadie levantaron todo la mano y no hay nadie. ¿Cuánto paga su entidad? ¿Cómo paga? ¿Paga a los 10 días? Así, la verdad. 45 a 60 días. Muy bien. Lo felicitamos porque a veces no pagan. ¿No es cierto? Y a veces no pagan. Sí, no, pero hay situaciones donde no pagan. A veces a mí me dicen, oiga, aquí una asesoría, quiero cobrar a una entidad. No. Cobrar a una entidad es bien difícil. No, algunas situaciones no pagan. Y eso encarece, pues, el contratista cuando va a ofrecer su producto, va a incorporar todas las dificultades que tiene y va a encarecer el precio. ¿Y cómo hacen, por ejemplo? Él cuando entrega la factura, ¿de acuerdo? Él va a tener que pagar, se va a devengar, pues, el impuesto. ¿Y cómo hace? Salvo que anule la factura, todos los meses que gire la factura, anule la factura, bueno, y se genera, pues, un determinado problema. Muy bien, entonces tenemos que la maximización del valor, un objetivo de la ley, sacarle el mejor provecho, comprar un bien, contratar un servicio o ejecutar una obra en las mejores condiciones técnicas, de calidad, ¿de acuerdo? De vigencia tecnológica en el caso de los bienes, de manera oportuna. Eso es muy importante, de manera oportuna, ¿no es cierto? De manera de entregarle de modo oportuno todos los bienes. Muy bien. Señores, también les debo decir que por favor pregunten, si tienen alguna duda, pregunten, pongan casos a efectos de ser un poco más dinámica esta mañana. Tenemos lo que es el expediente de contratación. A un sentido amplio, señala que contiene todas las actuaciones que se van a generar, ¿de acuerdo? Desde la decisión de adquirir o contratar. Tenemos también en sentido estricto
información necesaria que debe tener. A ver, ¿qué debe tener un expediente de contratación? 1, el requerimiento. A ver, nuestros amigos. 2, cotizaciones. 3, a ver, señor. Ya, eso está en los requerimientos, ¿no es cierto? En los requerimientos. Valor referencial. ¿Qué más? Al fondo, presupuesto, ¿no? El financiamiento. ¿Qué más? La certificación. Ya, la certificación, ¿no? La certificación presupuestaria. ¿Qué más? ¿Qué más ven nuestros amigos que ya están trabajando? Por favor, a ver, ayuden. La aprobación del expediente. Aprobación del expediente. ¿Qué más hay? ¿El sistema de contratación o no? ¿No? El tipo de proceso. En realidad, todo eso va a formar el expediente y mucho más el expediente de contratación. El profesor Juan Carlos Morón señala que también esto va a servir con un modo de control posterior a las actuaciones del Estado. Muy bien. Ahora bien, ¿cuándo se inicia? Pues se inicia con el requerimiento del área usuaria y concluye con la conformidad de recepción de la última prestación o con la liquidación en caso de obras y con el pago, que es la nueva modificación, ¿no? Es la modificación, muy bien. Necesidad, área usuaria, y que es la que solicita ello quien hace el requerimiento. Se inicia pues con el requerimiento del área usuaria. El área usuaria pues puede ser cualquier dependencia, ¿no? El que va a hacer uso de esos bienes o de esos servicios. Pero hay situaciones comunes en el área usuaria como es queremos computadora, ¿no es cierto? ¿Quién será el área usuaria? A ver, señorita, ¿usted está en logística también? ¿Quién es el área usuaria? Quiero computadoras. Quiero computadoras. Informática, muy bien, informática. Quiero computadoras, informática, ¿no? Así hay pues situaciones que hay el órgano, digamos, técnico de la entidad que va a conocer, ¿de acuerdo? Pero en estricto puede ser cualquier área quien busca satisfacer sus necesidades. Ahora bien, concluye con la última prestación y con el pago. Y concluye con la última prestación y en el caso de obras, ¿de acuerdo?, con la liquidación, principalmente con el pago. Entonces, si la entidad no quiere pagar, ¿a dónde lo veo? ¿Dónde lo discuto? ¿Dónde cobro? No termina, estamos diciendo que el expediente de contratación termina con el pago. La entidad no paga, ¿a dónde voy a cobrar? ¿Qué hago? Arbitraje. Muy bien, es en arbitraje. Y hay que tener en cuenta para esto los plazos, ¿ah? Muchas veces viene una persona y dice la entidad no me paga. Para irse a arbitraje, a conciliación, hay que tener en cuenta los plazos, ¿de acuerdo? La ley señala que te puedes ir hasta antes que culmine, ¿no? Antes que culmine todo el contrato, pero el reglamento establece plazos especiales. Y a veces dice, ¿y hace cuánto que no te paga? Hace 6 meses. Se complica la situación. Entonces hay que tener en cuenta que se inicia con el requerimiento del área usuaria y culmina con la última prestación o con la liquidación en obras y con el pago. Ahí se cierra el expediente de contratación. Muy bien. ¿En qué casos? A ver, nuestros amigos del órgano encargado son el área usuaria. El órgano encargado sería el área usuaria. A ver, la misma señorita, por favor. No lo escuchamos, señorita. ¿En qué caso ustedes se convierten en área usuaria? ¿En qué compra de bien o de servicio? Papel, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Perdón? Depende de la necesidad. Pero también a veces hay
a lo que ellos, como se llama señorita, papeles, por ejemplo, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es la finalidad del expediente de contratación? Lo que se llama la diapositiva, pues contar con la información técnica y económica que permita señala lo que ya indicamos, los bienes, servicios, con las características que ya lo indicamos. No solo eso, sino eso es importante para que el comité especial, cuando tenga el expediente de contratación, puedan tener elementos como para determinar, por ejemplo, ¿qué cosa? Los factores, ¿no es cierto? Para determinar los factores. Amigos, eso es importante, porque si usted, el expediente de contratación, en realidad es pobre de información, muchas veces sé que el órgano encargado, los miembros del comité quieren subsanar esta situación con situaciones que no son de su competencia. Pero en realidad toda esa información, de ahí se acopia todos los elementos para, por ejemplo, indicar cuál va a ser, si va a haber una mejora, para determinar cuál va a ser. Todo tiene que estar en el expediente de contratación. No podemos inventar nada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el grado de discrecionalidad del área usuaria? ¿Del órgano encargado de contrataciones? O inclusive del órgano especializado para determinar las características técnicas. Esto es un problema porque en realidad su discrecionalidad, estamos hablando que en el derecho administrativo, pues, el tema de la discrecionalidad se encuentra enervado. Porque yo quiero una computadora, por ejemplo, yo quiero una computadora para la señorita secretaria y pido una computadora, pues, que de esas que utilizan, pues, los ingenieros, que tienen programas avanzados que al final la señorita no lo va a utilizar. Hay que tener en cuenta en su requerimiento lo que necesita, ¿de acuerdo? Porque muchas veces el área usuaria solicita algo pero lo hace de un modo tan no completo, y cuando el órgano encargado de contrataciones se compra el bien, dice: no, yo no quiero eso. Por ejemplo, si yo tengo un sobrinito y mi hermano me dice: anda a comprarle un Power Ranger, es un muñequito. Yo voy y compro y le doy. Dice: no, yo no quiero, yo quería más grande, de otras medidas, de otro color. ¿De acuerdo? Porque no especificó bien. Y hay un tema importante que determina cuál es, que los requerimientos, que cuando hacen el requerimiento tiene que estar plasmado un tema muy importante: la finalidad pública. ¿De acuerdo? La finalidad pública. Señores, la finalidad pública no es letra muerta. Es un tema que tiene que estar sustentado. ¿Dónde? ¿Dónde lo sustentan ustedes? ¿En el requerimiento o en el memorándum del requerimiento? ¿Dónde debería estar? Señorita, ¿dónde cree usted? En el requerimiento, porque eso va recogido en las bases, ¿de acuerdo? Y eso está en el SEAS. Porque así, pues, nos evitamos comprar, malgastar el dinero. Acá hay funcionarios, no se vayan a incomodar, pero a veces veo, no sé, voy a algunos lugares, un televisor de una autoridad directiva, parece un cine. ¿Cuál es la finalidad pública ahí? ¿Perdón? Hacerlo feliz al gerente. Que esté al tanto de las noticias. ¿Está bien?
¿Perdón? Tiene que estar de acuerdo con el pueblo. Este tema de la finalidad pública, en realidad, es satisfacer el interés general, no es satisfacer el interés del gerente, ni siquiera es satisfacer, es cuando compramos un papel, como señaló la señorita, compramos porque de ahí le va a permitir realizar sus funciones y que de modo indirecto va a satisfacer, ellos van a utilizar ese documento, ese papel, que les va a permitir realizar sus funciones, que son satisfacer el interés público, el interés de la mayoría, el interés general. Este tema de la finalidad pública, pues, va a ser un filtro a las compras que no tengan dicho objetivo. ¿De acuerdo? Importante entonces cuando poner finalidad pública. ¿Y qué pasa si no pongo finalidad pública y contrato así nomás? ¿Qué creen que pasaría? Usted, amigo, por favor, de lentes, ¿cómo se llama? Adolfo. Tú tienes un expediente, no hay finalidad pública. Es más, ya estamos en bases y sin finalidad pública. ¿Sería nulo? ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su nombre? Jefferson. ¿No es cierto? Sí, pues, es un elemento esencial que está careciendo, la finalidad pública. ¿De acuerdo? La finalidad pública. Sí, por favor. Cuando hablamos de finalidad pública, se supone que todos los bienes que adquieren la entidad es para el servicio público, ¿correcto? Así es. Esa es la finalidad pública. Así es. Bueno, ese es uno de los términos, no lo ejemplo. Pero generalmente cuando se contrata, no se contrata con una, o sea, el técnico en compras no tiene ese concepto de finalidad pública. O no lo tiene, no sé si lo tendrán acá los compañeros, ¿no? Pero en el teatro que yo conozco, trabajo, y muchas no entienden lo que es finalidad pública, simplemente vienen a la de contratación, por referencia lo tengo, lo prueban y lo mandan a comité especial. Y laboran todo el proceso y pero en sí, el concepto de finalidad pública no está inmerso en cada uno de los técnicos de compras. Eso es importante para saber y conocer el bien que se compra no es para el servicio de uno, sino para el servicio al público. Sí, efectivamente. El área usuaria, que es el que requiere el bien o el servicio o la obra, por ley, tiene que determinar, tiene que dejar claro para qué quiere. Al final, ¿para qué quiere esa contratación? Y tener en cuenta quiénes van a tener los beneficiarios. Señores, he visto que a veces se hacen compras que se adornan con finalidad pública y se confunde el término finalidad pública como objeto de contrato. Quiero tal cosa, finalidad pública, tal cosa para tal cosa, pero se olvida lo que es la esencia de esto en realidad. No se trata, señores, pues de gastar el dinero por gastar, un concurso por gastar el presupuesto, sino que tanto estoy satisfaciendo las funciones del Estado. Por ejemplo, reparto 500.000 libros, ¿no es cierto?, para alfabetizar el país. Pero es que acaso las entidades nos ponemos a pensar y decimos, ¿en verdad se está logrando el objetivo? Porque ¿para qué pueden servir los libros? Uno, para leer, que es el principal. Dos, en algunos lugares, para leña. No se cumple con la finalidad, se cumpliría con la finalidad. Se han puesto a pensar si efectivamente eso